Y estamos en la ciudad de Rosario con la información. Nuestra compañera Agostina con la inauguración de esta nueva oficina de microtráfico relacionado con el Ministerio Público de la Acusación. Agos. Exactamente, aquí estamos con la inauguración, como les decía, de esta nueva unidad especializada en microtráfico. Vamos a dialogar con la fiscal general, primero con María Cecilia Branicic. Bueno, fiscal, en este caso, un avance, una novedad y algo que se esperaba hace algunos meses para poder seguir peleando contra el microtráfico. Sí, por supuesto. Bueno, esto es una presentación de una resolución que firmé esta mañana, creando la primera unidad fiscal especial en microtráfico que depende directamente de la Fiscalía General. Por eso hablamos de la primera. Esto es una impronta que logran muchas reformas legales, porque antes las Fiscalías Generales no podían tener unidades directamente bajo su incumbencia. Con lo cual, bueno, ahora sí, después de 2 años, antes recordábamos en el acto que el 29 de diciembre del 2023... comenzó a regir, se puso en vigencia esta ley. Nosotros comenzamos con un equipo conformado por 5 personas, muy pequeño, y hoy ya 2 años después tenemos en toda la provincia 11 fiscales, insisto, dependiendo de la unidad provincial, con el jefe que ha sido designado, el doctor Franco Carbone. Es el jefe de la unidad, pero lo distinto es que su incumbencia es en toda la provincia, ¿sí? Más allá de que recién en la recorrida mostrábamos su oficina, que la tiene aquí, con el pool de empleados que ya están trabajando hace 3 meses. Pero bueno, en estos 2 años fuimos de a poquito creciendo y por supuesto que nos falta todavía para desplegar todo nuestro potencial, más cosas, pero hoy estamos institucionalmente muy contentos. Doctora, ¿qué supone a 2 años este cambio, la creación de la unidad fiscal para la persecución penal del delito de microtráfico? Lo más importante es poder unificar los criterios, uniformarlos en toda la provincia. Nosotros trabajamos con objetivos priorizados y los casos de microtráfico tienen relación directa con violencias altamente lesivas. El ejemplo que damos siempre, los derribos de los búnkeres o inactivaciones de inmuebles, siempre son lugares estratégicamente definidos porque en esos lugares se cometieron delitos y delitos violentos, homicidios, extorsiones, heridos de armas de fuego, etcétera. Nosotros focalizamos hoy en la ciudad de Rosario porque el acto se ha hecho en este lugar, la mayor carga de trabajo claramente está dada aquí, pero por ejemplo se ha hecho foco también mucho en la ciudad de Frontera, donde el doctor Carbone junto con el fiscal regional de Rafael han estado especialmente. ¿Por qué? Porque es una localidad limítrofe. Entonces, es importante esto, ¿no? Unificar y uniformar. Nosotros también, algo que es importante, nosotros con respecto al consumidor, tenemos una guía de actuación interna donde no se le abre un legajo fiscal. Eso también, entonces, es importante transmitirlo en toda la provincia y por eso es importante poder que sean uniformes los lineamientos y para eso la unidad a nivel provincial. ¿Están conformes con los recursos que han obtenido en los últimos años? Sí, realmente hemos ido muy despacio, por supuesto, pero hace 3 meses logramos una nueva ampliación donde pudimos contratar 22 personas, más o menos, quienes son jóvenes que ya algunos habían hecho algún trabajo tal vez como pasantes o con algunas experticias de otros lados. También tenemos politólogos, porque es muy importante para nosotros el análisis criminal y poder nosotros hacer nuestras propias investigaciones proactivas, más allá de lo que llamamos las investigaciones reactivas, que es la que nos llaman, por ejemplo, en flagrancia o nos pone en conocimiento a la policía. Nosotros tenemos nuestras propias investigaciones y eso es muy enriquecedor. Rosario, Franco, es el punto más álgido en la venta de droga, así, de forma de microtráfico. Hoy lo decíamos y lo venimos trabajando de esta manera desde hace 2 años. En Rosario hay un problema fuerte asociado a la compra-venta de estupefacientes que está íntimamente relacionado con las violencias altamente lesivas que desplegan el poderío o las disputas territoriales. En este sentido, nuestro objetivo es central, es perseguir los vendedores de drogas asociados a las violencias, es reducir justamente el impacto que tienen en todos los otros hechos conexos estas
esta compraventa de estupefacientes. Nuestro desafío ahora es replicar y estandarizar procedimientos de trabajo en toda la provincia. Venimos trabajando ya fuertemente y coordinadamente con los fiscales regionales, quienes son los que están en el territorio. Y ahora que vamos a tener otra capacidad, porque vamos a tener fiscales de la unidad fiscal de microtráfico en cada uno de los territorios, entendemos que ese es el próximo desafío. ¿El balance de estos 2 años en cantidad de detenciones, cantidad de derribos, si es que ya se ha hecho un primer balance hasta aquí? Entendemos que es positivo, estamos todo el tiempo midiendo los datos en esta aplicación gradual y medible para poder proyectar objetivos y para ser estratégicos en la persecución penal. Tenemos un incremento notable en lo que son las investigaciones proactivas, es decir, que nosotros mismos, juntamente con las fuerzas de seguridad, llevamos adelante investigaciones complejas respecto a personas que en territorio son conocidos, que son artífices de muchas de las violencias que vemos en la calle todo el tiempo. 99 inactivaciones de punto de venta, 350 condenas. Fíjense en lo que es la priorización de esto de perseguir estratégicamente. Han estado designadas como presuntos responsables, es decir, denunciados como vendedores de drogas 12.000 personas. Hemos imputado a 2.500 de estas personas. De los 2.500, el 80% son varones, el 20% son mujeres. Tratamos de ir al fenómeno, tratamos de evaluar el caso por caso para así poder dar salidas diversas cuando el caso lo amerite y para poder enfocarnos realmente en lo que nos interesa, que es reducir la violencia. O tal vez del delito cuando se persigue en Rosario y se va a localidades de acá, de la zona del Gran Rosario? Siempre hablamos de un reordenamiento de las bandas que puede llegar a darse porque vamos metiendo cabecillas y entonces puede haber disputas en lugares menores o hay otras formas de vender a través de delivery y demás. También puede haber conexión en otros lugares que no sean Rosario, pero volvemos a esto. El microtráfico no reconoce de límites geográficos. Es por eso que nosotros, trabajando coordinadamente, formando equipos con las fiscalías regionales, es así como tenemos investigaciones que empiezan en un punto de la ciudad, terminan en otra provincia, y ahí entonces la coordinación con la Fiscalía Federal para apuntar al mismo objetivo. Bien, hasta allí la palabra entonces de la fiscal regional, es María Cecilia Branicic, y en este caso también del fiscal Franco Carbone, que va a quedar a cargo entonces de la unidad de lo que es esta nueva unidad especializada en microtráfico. Recordemos que va a ser inaugurada en el día de hoy, pero que va a hacer pie en toda la provincia. Se inaugura aquí en Rosario, 1 de mayo al 2200, pero tiene incidencia en toda la provincia de Santa Fe. Y sobre todo, lo hablamos incluso con el gobernador cuando estuvo acá, ¿no? Es toda cuestión de, dentro de la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, el microtráfico es una batalla para dar todos los días, ¿no? Y de forma conjunta entre Ejecutivo, Poder Judicial, es clave unar fuerzas dentro del área de seguridad también para poder combatir esto que genera tantos problemas como lo contamos también a veces en las noticias. Exactamente, y bueno, los 2 primeros años que podríamos decir, como mencionaba el fiscal Carbone, terminan en este balance positivo y en la apertura de esta oficina particular, pero que va a ser el puntapié para seguir profundizando entonces estas investigaciones de Fiscalía del MPA en contra del microtráfico. Agos, gracias. Abrazo grande.